en las Biblias en el libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 4. Esta porción se llama la tentación de Jesucristo. Cuando Jesús fue tentado por el diablo. Después de su bautismo, durante su bautismo, dice la palabra que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en la forma de una paloma. Inmediatamente después de eso, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús estaba ayunando por 40 días y 40 noches. Cuando tenemos esta porción en Mateo 11, vamos a leer todo el pasaje, versículo 1 a 11. Por favor, Moy. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos se sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. Gracias, Moy. La semana pasada estuvimos hablando acerca del tentador, porque dice en versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y la semana pasada estuvimos hablando un poco del diablo. ¿Quién es el diablo? El tentador. El diablo, ¿cuántos de ustedes recuerdan qué quiere decir el diablo? Los que estaban aquí la semana pasada. Wow, ¿nadie? El diablo quiere decir acusador. Porque es el trabajo del diablo, dice la palabra, que él está acusándonos, trayendo acusaciones contra nosotros día y noche delante del trono de Dios. Su nombre se llama Satanás. Él es conocido como el tentador. Leer el versículo, creo que es 4:3. Dice, y vino, ¿qué dice ahí? Y vino a él el tentador. Satanás es conocido como el tentador. Y hablamos la semana pasada, ¿quién es el diablo? Y el diablo, hablamos en el libro de Ezequiel, capítulo 28, que el diablo fue creado por Dios. Dice la palabra de Dios que el diablo fue creado perfecto en su creación. Que el diablo era sabio, era sabio, perfecto, y dice que bello en su apariencia. Y creemos que el diablo era el guía de la alabanza en el cielo. Y dice la palabra bien claro que tú fuiste perfecto hasta el día que halló maldad en ti. Y el diablo, Lucero, Satanás, lo que quieres, era muy orgulloso, muy ambicioso. Y él quería tomar el trono de Dios. No estaba conforme con su puesto exaltado que él tenía. Él quería más, él quería todo el burrito, como a decir, él quería todo el paquete. No quiere nada más un puesto así, él quería quitar a Dios del trono. Y él juntó unos ángeles, dice la palabra que él juntó un tercer parte de los ángeles. Y él estaba guiando y llevó una rebelión contra Dios. Por eso él cayó del cielo, cayó de su puesto, cayó al cielo y ahora él anda aquí como el diablo, Satanás, Lucero, el dragón.
Y él anda aquí con un tercer parte de los ángeles que se llaman demonios. Y ahora Satanás está aquí, el enemigo de Dios, totalmente el enemigo de Dios y el enemigo de todo lo que Dios ama. Y Dios ama a tú y yo. Él es nuestro enemigo, el adversario, el enemigo de nosotros. Ese es el mismo que llegó para tentar a Jesucristo. Y es el mismo que va a venir para tentar tú y yo. Él vino para tentar a Jesús pensando, ojalá que puedo tentar a Jesús. Y si Él cae en pecado, Jesús no podía ser el Salvador del mundo. Con un solo pecado Jesús fue descalificado. Y Satanás tentó a Él pensando, wow, si yo puedo tentarlo a pecar, su sacrificio va a ser inválido, ya no puede ser el sacrificio. Y él lanzó tentaciones, 3, pero Jesús venció al enemigo 3 veces, mostrando su superioridad, su entrega a Dios, el Padre. Amén. El mismo diablo que llegó a tentar a Jesús, ahora él va a llegar a tentar tú y yo. Y en este día, la semana pasada, estuvimos hablando acerca del tentador, el diablo. Pero hoy quiero hablar acerca de la tentación. ¿Qué es la tentación? Es muy importante que tú y yo sabemos qué es la tentación. Porque muchas veces estamos ignorantes de lo que el diablo está haciendo. Y él está obrando en nuestras vidas, tentándonos, y estamos a veces cayendo en pecado y no podemos vivir la vida que Dios quiere. La vida más abundante en el Señor. Tenemos que estar atentos. Y dijo Pablo que no somos ignorantes. ¿A qué? Hay una palabra que él usó. No somos ignorantes de sus ¿Cómo? Quiere decir, dijo Pablo, no somos ignorantes de sus ondas, sus tranzas, sus maneras a mover en nuestras vidas. Y hoy quiero tocar el tema de la tentación. ¿Qué es la tentación? Y hoy quiero mostrarte la diferencia entre pruebas y tentaciones. Hay una gran diferencia. Las pruebas, Dios usa las pruebas para producir en nosotros madurez y crecimiento espiritual. Pero el diablo usa las tentaciones para producir pecado en nuestras vidas, para que tú y yo pecamos contra Dios. Porque Él es nuestro enemigo, el adversario. Él quiere que tú y yo pecamos contra Dios. ¿Por qué? Porque quiere romper su relación con el Señor y su comunión. Por eso el tentador llegó a Jesús tentándolo, y ahora Él viene a nosotros también tentándonos al pecado. Pero tenemos que saber la diferencia entre las pruebas y las tentaciones. ¿Y sabe qué? Las tentaciones, los resultados son verdaderamente peligrosos cuando caemos en la tentación. Pero vamos a ir al libro de Santiago, por favor. La siguiente semana, si Dios quiere, vamos a ir verso por verso en Mateo 4, 1 a 11. Pero primeramente quería mostrarte quién es el diablo, y ahora quiero mostrarle qué es la tentación, para que no andamos confundidos y andamos preparados. Y vas a ver cosas increíbles en este estudio. Pero en Santiago capítulo 1. En Santiago 1. Aquí es una buena explicación de qué es la tentación. Pero dice versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, ¿estás conmigo, hermanos? Dice aquí la palabra ahí es tentación. El que soporta ¿qué dice? Tentación. Escucha lo que voy a decir. Esta palabra tentación puede ser usada en 2 maneras, traducida en 2 maneras. Una es prueba y la otra es tentación. En la mayoría de las traducciones,
es traducido en inglés, en la mayoría de las Biblias, prueba, no tentación, prueba. La misma palabra puede tener dos sentidos, prueba o tentación. En la prueba tiene su aspecto bueno que está usado en este versículo. Dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido, otra vez la palabra, la prueba, recibirá la corona de vida que Dios prometido a los que le aman. Ahora, la palabra aquí está usada en la manera buena. Bienaventurado el varón que soporta o se aguanta la prueba. Porque cuando haya resistido la prueba. Ahora, te digo, las pruebas son para nuestro bien. Dios manda pruebas. Dios permite pruebas para que tú y yo podamos madurar y crecer. Mira, en el mismo capítulo, vamos a versículo 2 de capítulo 1. Las pruebas son por nuestro bien. Dice aquí, la misma palabra, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué dice? Pruebas. Hermanos míos, tener por qué, por qué, hermanos? Sumo gozo cuando os halláis en, ¿qué dice? Diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos o maduros y cabales sin que os falta cosa alguna. Man, dice que cuenta en sumo gozo cuando pasamos por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas están produciendo en nosotros madurez, crecimiento. Dios manda pruebas. No tienes que pensar algo raro está pasando en su vida cuando estás pasando por diversas pruebas. Dice que no tenemos que rechazarlos, tenemos que recibirlos con gozo. ¿Por qué? Porque son de bendición las pruebas. ¿Estás conmigo? Son de bendición. Pero ahora, versículo 13. Aquí hay otro sentido de la palabra. Cuando alguno es tentado, ya tenemos el otro sentir de la palabra. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ven aquí la tentación en la mal manera, en el mal sentir, la tentación para producir mal, no viene de Dios. En este sentir, Dios no puede tentar a nadie. Dios no va a tentarte. Tú y yo, como cristianos, tenemos dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina que Dios nos ha impartido cuando fuimos nacidos de nuevo. Dos naturalezas en una. ¿Estás conmigo? Eso es el problema. Verdaderamente yo digo, ¿por qué el Señor nos dio dos naturalezas? Porque las dos naturalezas pelean entre nosotros mismos. El espíritu quiere agradar a Dios, pero la carne quiere vivir contra Dios. Y los dos están peleando entre nosotros, uno contra el otro. Ahora, la tentación que dice la palabra aquí no procede de Dios. Hay muchas personas que quieren culpar a Dios y decir, es la culpa de Dios, eso está pasando, es la culpa de Dios. Y muchas personas gustan echar la culpa a otros. Adán en el jardín, cuando él pecó, él trató de echar la culpa a Dios. ¿Verdad? Y dijo, Dios, es la mujer. ¿Qué? Y él dijo, yo no estaba buscando a ella, yo estaba bien dormido. Tú me traes a ella. Y es tu culpa que yo falló, en otras palabras. Y muchas veces gustamos echar la culpa por nuestras acciones a otros. No queremos tomar la responsabilidad por lo que hacemos. Y jamás Dios va a echar tentaciones a nadie. No es de Dios para hacer eso. Eso nunca piensa cuando tú estás siendo tentado que es una prueba. No es una prueba. La prueba es muy diferente. La tentación, ¿de dónde viene la tentación? ¿De dónde viene la tentación en nuestras vidas?
Piénsalo bien. ¿De dónde viene la tentación? Mira versículo 14. Dice así. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, ¿de dónde viene la tentación? Dice unos de uno mismo, pero no es así. La tentación no viene de uno mismo. La tentación viene de afuera. La tentación es algo que llega, que está atrayéndonos al pecar. La palabra aquí, atraído, es una palabra usada, un término que usa los cazadores o los pescadores. Es la misma idea. Por los cazadores la idea es poniendo una trampa. Y en la trampa tiene su carnada. O un pescador que tiene un anzuelo y en su anzuelo tiene la carnada. Esto quiere decir atraído. 14, una vez más. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o quiere decir sus propios deseos, es atraído y seducido. Un pescador cuando tiene su anzuelo, tiene que poner algo, una carnada que el pescado gusta. Y también tiene que escoger el anzuelo. Y tiene que esperar hasta el pescado llega y está comiendo y comiendo. Y tiene que saber exactamente cuándo es el momento para jalar. ¿Qué pasa cuando se jalas? Se metes el anzuelo en la boca y el pescado ya está agarrado. En un sentido, la tentación es la carnada. El enemigo va a tratar a tirar la carnada enfrente de nosotros. ¿Para qué? Para sacar la naturaleza pecaminosa que tú y yo tenemos, los deseos que nosotros tenemos. Y él va a tirar la carnada para que tú y yo agarramos lo que no agrada a Dios. ¿Estás conmigo? Dios no va a hacer eso. Dios va a mandar pruebas para sacar el fuerza espiritualmente. Cuando confiamos en Dios, oramos y pasamos por pruebas y crecemos espiritualmente, que eso agrada a Dios. Pero Dios jamás va a tentarte a pecar. Pero el diablo va a tirar algo diseñado específicamente para ti. El diablo, créeme, él sabe, él conoce a nosotros. Él conoce a mí. Él conoce a ti. Si el diablo tira enfrente de mí y yo encuentro una bolsa de globos de cristal, ¿tú crees que va a estar tentado? Pues voy a venderlo, tal vez no voy a usarlo. Pero eso no me da ninguna atracción. Pero hay unos de ustedes aquí, si tú encuentras un globo, man, a la fiesta. Él sabe que a ti, o la cerveza, si una caguama bien fría, perdón hermano si estoy tentando a alguien, pero si una caguama bien fría y a mí llevo, ¿para qué? No me da ninguna atracción. Pero hay unos que sí. A verlo, la boca comienza. O el cigarro, alguien me dijo, no, yo tengo años que no he fumado, pero cuando veo un cigarro, me jale, a mí me da asco. El otro día estaba comiendo, llegó un hombre fumando, yo quise decir, bro, vete, man. Estamos comiendo aquí con la familia, ese cigarro está... Pero dijo él, cuando yo un cigarro, quiero fumar. Después de como 3 años, 5 años. ¿Verdad? Pero el diablo sabe cada uno. Tú dices, no, yo no quiero cigarro, no quiere droga, no quiere... Pero tal vez tú eres una chismosa. Y las historias van a llegar a tu casa, a tu mano. Y tú eres muy buena a correr el chisme en toda la red. Pero Satanás, él sabe cuál es su debilidad. Él sabe cuál es mi debilidad. Y él va a tirar la carnada para sacar el malo en nosotros, el pecado, para que pecamos contra Dios. Antes de Cristo, ni pensamos 2 veces. Cuando yo, dude, ¿crees que yo sentí mal? Dame más.
tomando caguamas y cervezas y pen, a todo. ¿No sintió mal? Cuando yo estoy robando carros, ¿tú crees que sintió mal? No, man. Robó el carro de mi vecino. Y cuando él salió buscando su carro, yo estaba hablando con mi amigo. Y él mira que estaba, alguien robó mi carro, ¿sabe quién fue? No, man, ¿quién? Yo voy a echar ojo, déjame colgar, voy a buscarlos. Fue yo. ¿Crees que sintió mal? No, man. La única vez sintió mal es cuando me agarraron vendiendo y me metió en el cárcel. Ya sintió mal. Oh, mami, sácame. ¿Por qué sintió mal? ¿Por la convicción? No, porque me agarraron. En el mundo todo lo que yo hice fue fácil. Pero cuando yo llego a Cristo, recibió a Jesús como mi Salvador, las cosas cambiaron. Yo recuerdo la primera vez que agarré un doobie como cristiano, ¿ok? Y después sintió, eso no puedo hacer. Algo pasó, ya mi conciencia estaba despierta. Mi espíritu estaba vivo. ¿Estás conmigo? Y sentí una convicción en mi corazón diciendo que estaba mal. Pero antes, yo podía hacer muchas cosas igual como ustedes. Pero ya que llegamos a Jesús, ya que somos nuevas criaturas, las cosas son diferentes. Pero Satanás va a tirar una tentación que se atrae, se va a atraer. How do you say appeal? Will appeal to you. ¿Cómo? Es difícil traducir la palabra. Pero él va a tirar algo que tú gustas, man, créeme. Él no va a tirar algo que tú no gustas. Por eso yo sé por seguro que la esposa de Potifar era una chulada. ¿Cómo se llama Josué? ¿Quién corrió? ¿Cómo se llama él? José. ¿Recuerdas que él corrió? La esposa de Potifar quería dormir con él. Ahora, si ella tenía 90 años, sin dientes, ¿tú crees que va a ser una tentación? Cualquier va a correr, ¿no? ¡Córale, hijo! Pero yo creo que era una mujer que, y dijo, dude, y ella agarró él y él corrió. Pero la tentación era algo que tú y yo deseamos. Algo, no es una tentación si tú no deseas. ¿Cierto o no? Y Satanás sabe muy bien tu vida. Y él sabe muy bien lo que tú deseas. Él no va a tirar a mí algo que tú gustas. Él va a tirar algo a mí que mi deseo. ¿Estás conmigo? Y él va a tirar enfrente de nosotros la carnada. Pero es interesante porque, recuerdas, el anzuelo está escondido. El pescado, si él sabía que hay un anzuelo ahí en la comida, si él sabía que él va a tener que pelear por su vida, si él sabía que van a matarlo y comerlo como un taco de pescado, ¿tú crees que él va a agarrar la carnada? Va a decir, no way, man, hay una consecuencia ahí, hay un anzuelo ahí, pero el anzuelo está escondido, igual con tú y yo, cuando viene la tentación, el anzuelo está escondido. La trampa está ahí, y miramos nada más la carnada, y el deseo comienza a, dude, man, fíjate, agárralo. Y ahí es el momento cuando tú tienes que decir, ¿qué hago? Pero el enemigo tiene el anzuelo ahí adentro. Y diciendo, agárralo. Mira, es lo que tú gustas. Mira esta revista. Mira este. Y tú, en el momento que tú miras, ahí es el momento de decisión, cuando tú tienes que huir. Dice la palabra, huir de pasiones juveniles. Huir como, ¿quién corrió? ¿Cómo se llama él? Él corrió. Dice que no llegó ninguna tentación, que Dios no va a dar una salida para que podamos escapar. Pero ¿qué pasa? Miramos, deseamos, y cuando vemos que ya estuvo, andamos. Y ya cuando tú agarras, ¡tras! Dude. Ya el pecado concibió. Ya nació el pecado. Y el pago del pecado es la muerte. Tenemos que tener cuidado. Si nosotros sabemos las consecuencias, vamos a tener más cuidado en lo que hacemos. ¿Recuerdas cuando David pecó con Betseba? ¿Recuerdas?
Dice, la tentación es algo que va a atraer su atención. David estaba en el techo y vio a ella bañando. Y wow. Man, él debía decir, no, cierra la cortina. Pero aquí dice David, ¿quién es ella? Mándame. Y ella vino y David acostó con ella. Es la esposa de un guerrero de él. Y acostó con ella, fue a su casa y vino y dijo, David, ¿sabe qué? Ya estoy embarazada. Y David dijo, oh, dude. All right, manda por el esposo de él que venga. Y cuando él vino, David dijo, ¿cómo va la guerra? ¿Cómo están las cosas? Bien, ok, órale, vete y acostar con su esposa. Y él durmió frente a la puerta. Y en la mañana cuando encontraron a él, David dijo, what's up? ¿Qué está haciendo? Y dijo, hey, mi jefe está en el campo con los soldados. Yo no voy con mi esposa a acostar con ella. Mi jefe está en el campo, en el aire libre. Yo no voy a ir a mi casa. Y David dijo, pues, ¿por qué no otra vez ven? Y David tiene otro plan. Tratando de cubrir su pecado. Vamos a tomar una botella de vino. Ya que está bien tomado, por seguro va a ir con su esposa. Y ya tomó, bien happy. Y él fue y durmió otra vez ahí. Y David dijo, no hombre, ese compa tiene integridad. Ese hombre es más justo que yo. Y David mandó una carta en su mano. Lleva eso a Joab, el general. Y la carta decía, Joab, acercar a la ciudad cerca y ponerle enfrente. Y cuando está tirando flechas, retírense y déjalo morir ahí. No preocupes, dijo David. Y cuando él murió, vino la noticia que el hombre murió. Y David agarró a su esposa. ¿Pero qué pasó con el bebé? Murió. David sufrió tantas cosas por este pecado. David corrió de su reino por este pecado. Fue corrido de su reino. Muchas cosas pasó. Si David sabía las consecuencias de su pecado, yo creo la primera vez que él vio a ella, va a decir, yo no quiero sufrir las consecuencias que va a pasar. Porque hay consecuencias. ¿Estás conmigo? Pero eso es como se obra la tentación. Nosotros miramos algo que deseamos y después agarramos lo que queremos y ya estamos atrapados en el pecado. Eso que pasó con Adán y Eva. Dios dijo, no toques el fruto del árbol. ¿Recuerdas? No comes. ¿Y qué hicieron? Vino el diablo. Tú sabes la historia, ¿no? Ellos miraron, desearon, cuando Dios dijo, no hazlo. ¿Es algo malo comer fruta? Pero Dios dijo que no haces. ¿Verdad? Y ellos mirando con el ojo, deseando, y agarraron y comieron. Y dijo Dios, el día que comes, ¿qué dijo Dios? Ciertamente. Y ellos hicieron. Y murieron en el instante espiritualmente. Es como se mueve la tentación en nuestras vidas. El diablo va a llegar. Mira versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz ¿a qué, hermanos? Así está el proceso. La tentación es la carnada. El deseo pecaminoso, agarrarlo. Ya que agarramos, nos guía al pecado, acciones de pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte. A la muerte. ¿Estás conmigo? Está ilustrado en la manera de una mujer dando luz. El proceso. ¿Verdad? Mira, una vez más. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido. ¿Cuál es la concepción? ¿Sabe cuál es la concepción? Cuando su deseo y la tentación llega y tu deseo, te agarras la tentación, ya concebiste. Ya fue la concepción. Después que ha concebido, da luz al pecado. Ya es la acción del pecado. Y el pecado siendo consumido, da luz ¿a qué? ¿A qué, hermanos? Muerte. A la muerte. Man. Cuando tú y yo caemos en la tentación y no hay ningún arrepentimiento,
Seguimos cayendo en la tentación y no hay ningún cambio, no hay ningún cambio de acciones. Si no hay ningún arrepentimiento, tú y yo como cristianos, aunque somos salvos, no podemos experimentar la vida que Dios quiere para nosotros. Ya no podemos. Hay una separación en el sentir de la comunión con Dios, está quebrado. ¿Estás conmigo? Cristiano, oye, escúchame. Cuando tú sigues en la misma tentación, cayendo en el mismo pecado y el mismo pecado, su comunión con Dios está lastimado. Ya no puedes experimentar la vida que Dios quiere. Ya no estás avanzando en las cosas de Dios, pero estás regresando atrás. Por eso nos ayuda mucho si quita sus ojos de la carnada y poner tus ojos en las consecuencias. Y decir, wow, si yo tengo esa relación de adulterio con esa mujer, ¿qué va a pasar con mi relación con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Si yo ando con esta prostituta, ¿qué va a pasar en mi vida? ¿Qué son las consecuencias que van a llegar? Si yo agarro esta revista y comenzar a verlo, ¿qué va a pasar? ¿Qué son las consecuencias de mis acciones? ¿Qué va a suceder? El hombre John Bundy, no sé si has escuchado a John Bundy, el hombre que mató muchas mujeres, cortó mujeres en pedazos, no sé cuántos, era más de 40 creo. John Bundy. ¿Sabe lo que él dijo? Todo comenzó cuando tenía 16 años con una revista, nada más una revista. Comenzó a leer una revista, después la revista no fue suficiente. Ya después comenzó a ver pornografía y un tiempo la pornografía normal no era suficiente, quería más. Era un vacío en mi corazón y quería llenarla y llegó al grado que estaba mirando cosas de estas cosas. Cosas pesadas para tratando de llenar. Y él fue por la carnada y después cuando el pecado concibió, dio luz a la muerte. Pero él comenzó nada más leyendo una revista, nada más. Es como es Satanás. Pero si tú y yo sabemos las consecuencias, si yo hago eso, ¿qué va a pasar con mi familia? Si yo hago eso, ¿qué va a pasar con mi esposa, con mis hijos, con mis relaciones? Muchas maneras, hay muchas consecuencias. Pero a veces nada más fijamos en la carnada y el deseo, pero no miramos el anzuelo, no miramos la trampa que está esperándonos. Y cuando entramos, ya entramos en el pecado. Y el problema, hermanos, muchas veces es no retiramos, no arrepentimos y pedimos perdón a Dios, un lavamiento, una restauración. No pedimos, seguimos. Y después pensamos, no sé por qué me siento tan lejos de Él. Porque estás lejos de Él. Tú separaste. ¿Estás conmigo? Lo que tenemos que hacer es tenemos que regresar al Señor. Pedir perdón. Pedir un lavamiento de la sangre de Jesús. Una sanidad espiritualmente. Una restauración con nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a terminar muy rápido con esos siguientes versículos. Mira, versículos 16 y 17, por favor. Santiago. Ya, 1, 16 y 17. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, toda buena, ¿qué dice? Dádiva. Y todo don perfecto desciende de ¿dónde? De lo alto. Hermanos, Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. ¿Estás conmigo todavía? Dios es bueno. Dios es fiel. Muchos dicen, Dios nada más quiere que seamos aburridos. No quiere que fumamos marihuana. Qué aburrido. Él no quiere que tomamos. Pero Dios sabe, si tú fumas, ¿cómo puedes terminar? Dios sabe, si tú tomas, ¿cómo puedes terminar? Mucha gente ha destruido familias. Mi papá era borracho. ¿Y cómo comenzó? Él tomando con sus amigos, pero nunca para. Y Dios sabe. Cuando Dios está diciendo no a algo, es porque Él sabe que va a lastimarnos. Amén. Y cuando Dios está diciendo sí, es porque Él sabe es por nuestro bien.
Dios nos da buenas cosas, pero cuando tú y yo olvidamos la bondad de Dios, cuando tú y yo olvidamos que Dios es bueno, ya comenzamos a agarrar las carnadas. Porque miramos y decimos, Dios dijo que no tocarlo, pero tal vez Dios no es tan bueno. Tal vez Dios, como dijo el diablo, Dios está escondiendo algo de ti. Él sabe que el día que tú comes, tú vas a ser como Él. Dios está escondiendo algo de ti, comes. Y cuando tú dudas, la bondad de Dios va a comenzar a agarrar cosas que va a terminar tú, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Atrapado? Nunca debes olvidar, hermano, que Dios es bueno. Amén. Y si Él dijo, no hazlo, es por su bien. Si Él dice, no tocarlo, es por su bien. Porque cada cosa que Dios da es buena, ¿verdad? Y es necesario, es algo que tú y yo necesitamos. Amén. Si Dios dijo no tocarlo, no tocarlo. Aunque viene el enemigo con la carnada, con la tentación, no tocarlo, hermano. Porque ahí está un anzuelo, ahí está una trampa. Y si tú metes, vas a terminar dando luz al pecado. Y el fin es la muerte. El pago de pecado es la muerte. Amén. Y el enemigo quiere que tú y yo estamos separados de Dios. Ahora, tal vez hay alguien aquí hoy que tú estás rendiendo, sometiendo a la tentación. Estás viviendo en pecado. Tú sabes bien quién eres. Yo no sé quién, yo no conozco a muchos aquí. Tú sabes quién. Y tú estás hoy mismo siendo atraído por el pecado. La tentación llegó a ti y estás cayendo. Estás pecando contra Dios. Y tú sientes que su relación con Dios no es igual. El Señor está llamándote hoy a venir a Él, a regresar a Él. Porque Él sabe el fin es la muerte espiritualmente y por uno es físicamente. Y Él está dando un momento que tú puedes arrepentir, que puedes llegar y ser reconciliado con Dios. Te pido, si hay alguien aquí que quieres oración, quieres venir aquí y buscando el perdón de Dios, pásale durante este canto.